Piensa en ese problema que te quitó el sueño anoche, esa conversación incómoda, ese miedo al futuro, esa situación que no dejas de analizar una y otra vez. Eso es la ansiedad. Tu cerebro intentando encontrar desesperadamente una solución. Pero imaginemos que esto no dura un día, ni una semana. Imaginemos que pasan los meses. Sigues buscando una salida, sigues intentando arreglar esa relación, salvar ese trabajo y nada cambia. Mantener el cerebro en alerta máxima consume una energía brutal y el sistema no es tonto, no va a quemar recursos gratis para siempre. Llega un día en el que, ante la falta de resultados, tu mente hace un clic silencioso. Deja de preguntarse ¿qué puedo hacer? Y abraza la conclusión más peligrosa de nuestra psicología: ya no importa. Ese es el punto exacto donde la ansiedad se rinde y se transforma en depresión. Y ahora vamos a analizar el proceso psicológico de esa rendición y por qué la depresión es algo mucho más complejo que la simple tristeza. La mayoría de las personas imaginan la depresión como una tristeza intensa. Pero la tristeza y la depresión no son lo mismo. La tristeza es una emoción, la depresión es un estado psicológico mucho más amplio. Una persona puede sentirse triste después de una ruptura, una pérdida o una decepción, y aún así seguir creyendo que el futuro puede mejorar, seguir creyendo que sus acciones importan, seguir creyendo que existe una salida. La depresión aparece con mayor frecuencia cuando esta expectativa comienza a desaparecer. No surge simplemente porque existan problemas. Surge cuando la persona percibe que sus esfuerzos ya no producen resultados, cuando anticipar deja de servir, cuando luchar deja de funcionar, cuando proteger algo importante ya no parece posible. La ansiedad todavía contiene esperanza. La depresión aparece cuando la esperanza empieza a erosionarse. Piensa en alguien que lleva meses intentando salvar una relación. Habla, escucha, cede, negocia, hace esfuerzos, pero nada cambia. O imagina una persona que lleva años intentando alcanzar una meta profesional. Trabaja, se forma, se esfuerza, lo intenta una y otra vez y aún así siente que sigue exactamente en el mismo lugar. El sufrimiento psicológico no depende únicamente de la magnitud del problema, depende también de la percepción de control. Los seres humanos soportamos cantidades sorprendentes de estrés cuando creemos que nuestras acciones pueden cambiar el resultado. Lo que resulta devastador no es el esfuerzo, es la sensación de inutilidad, la impresión de que nada de lo que hagamos va a modificar el desenlace. La clave no está únicamente en la cantidad de estrés que soportamos, sino en cómo interpretamos nuestra capacidad para influir sobre él. Una persona puede soportar enormes cantidades de presión cuando percibe que todavía conserva cierto margen de maniobra. Puede trabajar más horas, puede buscar ayuda, aprender nuevas habilidades o intentar estrategias diferentes. El esfuerzo duele, pero sigue teniendo sentido. El problema surge cuando desaparece la percepción de control, cuando cada intento parece terminar en el mismo resultado, cuando la mente empieza a interpretar los fracasos no como obstáculos temporales, sino como pruebas de que nada de lo que haga será suficiente. En ese momento, el problema deja de ser la dificultad de la situación y pasa a ser la pérdida de expectativas de cambio. Y aunque cualquier persona puede llegar a ese punto, los datos muestran que no todos parecen alcanzarlo con la misma frecuencia. Y es que esta realidad no afecta igual a hombres y mujeres. En España, los datos de la Encuesta Nacional de Salud muestran que la depresión crónica afecta a algo más del doble de mujeres que hombres. Y este patrón no aparece únicamente en España, se repite en la mayoría de las sociedades occidentales estudiadas. Pero hay algo todavía más interesante. La diferencia no solo aparece en los diagnósticos. Imaginemos que eliminamos por completo las etiquetas clínicas, que nadie recibe un diagnóstico, que nadie pisa la consulta de un psicólogo, que nadie toma una sola pastilla. ¿Desaparecen entonces las diferencias?
Parece que no. Cuando los investigadores preguntan simplemente a las personas cómo perciben su propia salud, las mujeres informan de forma consistente niveles más bajos de bienestar. En España, aproximadamente un 38% de las mujeres describe su estado de salud como regular o malo, frente a alrededor del 28% de los hombres. Y la misma tendencia aparece cuando observamos el consumo de psicofármacos. Los tranquilizantes y antidepresivos son utilizados con mucha más frecuencia por mujeres, llegando en algunos grupos de edad a duplicar o incluso triplicar las cifras masculinas. Esto es importante porque nos dice algo fundamental. La brecha no parece limitarse a quien recibe más diagnósticos, tampoco parece limitarse a quien toma más medicación. Aparece también en la forma en que las personas experimentan su propio bienestar cotidiano, en cómo perciben su salud, en cómo interpretan su malestar y en cómo conviven con él día tras día. Todo ello sugiere que las diferencias en depresión y ansiedad forman parte de un patrón más amplio de vulnerabilidad emocional que se extiende más allá de las categorías clínicas. Pero existe otra cuestión aún más intrigante. No solo importa cuánto difieren hombres y mujeres, también importa cuándo empieza a aparecer esa diferencia. Durante décadas, la explicación dominante ha sido relativamente sencilla. Las mujeres sufrían más depresión debido principalmente a desigualdades sociales, presiones culturales o condiciones estructurales desfavorables. Y sin duda, estos factores pueden influir. Pero aparece un problema. La psicóloga Rachel Scholk analizó en un metaanálisis un enorme volumen de datos sobre depresión y diferencias sexuales y descubrió algo sorprendente. Las diferencias entre chicos y chicas aparecen mucho antes de la vida adulta. Ya alrededor de los 12 años, las tasas femeninas de depresión comienzan a dispararse y alcanzan su máxima diferencia entre los 13 y los 15 años. Esto plantea una pregunta difícil. Si la explicación dependiera exclusivamente de factores propios de la vida adulta, ¿por qué la divergencia aparece tan pronto? ¿Por qué emerge antes de que muchas de esas experiencias hayan tenido tiempo de actuar? Y lo más misterioso de todo, esta separación ocurre en el momento exacto en el que la vida de chicos y chicas es más parecida, cuando comparten las mismas aulas, las mismas tareas y las mismas rutinas. Quizá el error sea intentar encontrar una única causa, una única explicación, una única variable capaz de explicarlo todo. La realidad psicológica rara vez funciona así, porque la biología importa, pero la cultura también. Las hormonas importan, pero las experiencias las moldean. La personalidad importa, pero la historia personal la define. No estamos ante una competición entre biología y cultura, estamos ante una convergencia, un sistema complejo en el que múltiples factores se refuerzan mutuamente. Y precisamente por eso necesitamos descender un nivel más, porque hasta ahora hemos hablado de emociones, de pensamientos, de comportamientos, pero todavía no hemos respondido a una pregunta fundamental. ¿Qué está ocurriendo dentro del organismo cuando una persona vive bajo estrés durante meses o años? ¿Por qué hombres y mujeres no responden exactamente igual a la amenaza, la pérdida o la incertidumbre? En el próximo vídeo entraremos en el terreno donde todas estas piezas empiezan a unirse. El cerebro, las hormonas, el cortisol y la biología del estrés. Porque para comprender realmente las diferencias entre hombres y mujeres en ansiedad y depresión, primero debemos entender cómo responde el cuerpo cuando la mente se siente amenazada. Soy Manuel García y analizo las diferencias entre hombres y mujeres desde la psicología, la biología y la evolución, sin consignas, con datos. Recuerda, la evolución no diseña ideologías, diseña estrategias de supervivencia.